Jesús manda no solo a los 12, sino a los 72, una imagen muy clara. Esto de los 72 discípulos aparece solo en el Evangelio de Lucas, pero claramente nos hace la insinuación de una tarea que es masiva, ¿no? Es más, siempre faltarán brazos. Hay propagandas, no sé si de Médicos Sin Fronteras, de la Cruz Roja, dice en este momento, dice, hay miles de personas, pero hacen falta millones. Bueno, para las cosas buenas siempre hay miles, que son pocos, y hacen falta millones, para que no deje de brillar el bien en el mundo. Y bueno, claramente Jesús es en el fondo el que siempre, cuando hay un compromiso de testimonio por el bien, nos está llamando. Es siempre el Señor. Y de esa manera también nosotros tenemos que pensar de modo directo que nos tenemos que sentir involucrados en la siembra del bien en el mundo, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer un ateo probablemente, que después puede sacarnos en cara de que él sin creer en nada hace cosas y nosotros creyendo no hacemos nada. Porque pasa, ¿no? Pasa. En fin. Ahora, a propósito de esto, me viene como anillo al dedo una persona que ayer estábamos en una reunión de un grupo que trabaja precisamente en una cuestión de bien muy, muy importante. Me decía, a mí me cuesta mucho hablar y dar testimonio de Jesús en esta tarea que estamos haciendo, ¿no? Específicamente, trabajan con chicas jóvenes. Y me cuesta mucho porque además me genera mucho miedo el rechazo, el que me digan no. Muy bueno el planteo. Claro, hay que hacer alguna distinción. Primero, tenemos que superar el miedo a la propia frustración. A nadie le gusta que le digan no nunca. Cuando somos chiquitos y queremos meter el dedo en el enchufe, nos dicen que no y no es lindo, ¿no? Cuando somos más grandes y no nos dan permiso para salir a no sé qué cosa, no nos gusta. O sea, esa frustración primera, elemental, no nos gusta nunca. Pero evidentemente la tenemos que superar y ponernos por arriba de eso. Y en todo caso, no sentirnos mal por ese no y darnos cuenta que sí nos tiene que hacer sentir mal el rechazo al bien, el rechazo a la verdad, para concentrarnos en ese punto, ¿no? Sentirnos mal por el rechazo al bien. Pero para pasar a una segunda cuestión, que es ¿desde qué punto nos paramos a la hora de ser testigos? Porque acá puede radicar una diferencia grande en esta frustración que nos hace sentir mal. ¿Cómo nos paramos para ser testigos de Jesús? Hace un tiempo atrás escuchaba el análisis de un teólogo, me pareció muy atinado, decir que a veces la Iglesia no termina de darse cuenta, en muchos de sus gestos, de que ya no es mayoría. La Iglesia no termina de acusar recibo de que ya no está parada en el centro y que todo el mundo está obedeciendo y escuchando desesperadamente su mensaje. Lo vivimos nosotros. En un círculo laboral, ¿cuántos van a misa? A veces no estamos más que nosotros y no hay más nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la predisposición a la hora de yo ser testigo y decir algo si yo me siento con la palabra autorizada y casi arrogante de quien tiene la verdad? O si yo me paro con mucha humildad, sintiéndome minoría, añado paréntesis, como lo somos, y solamente, en vez de imponer mi verdad y decir lo que el otro tendría que hacer, simplemente comento mi experiencia de fe. ¿Qué tal si solo atino a decir, a mí me parece que sería bueno, mi experiencia, yo cuando rezo siento?
Cambia mucho, ¿no? Vos deberías ir a misa, porque deberías rezar, porque deberías confesarte, porque hace cuando hablan ese sermoneo que no le gusta a nadie, ¿no? Pero si yo simplemente puedo compartir la experiencia de fe, a mí me hace mucho bien confesarme, o a mí me hace mucho bien agradecer, o a mí me hace mucho bien ir a misa, o a mí me hace mucho bien, y compartir desde esa experiencia modesta y humilde, es más probable que me escuchen, es más probable que yo así sí pueda dejar sembrada una semilla de bien en el otro. Porque entre tantas crisis que tiene nuestra cultura contemporánea, y Argentina en particular, la crisis de la autoridad es manifiesta. Nadie resiste el argumento de autoridad. Entonces, si alguien me dice una palabra como categórica desde arriba, que yo debo seguir ciegamente, la resistimos todos en general. Pero si hay alguien que simplemente con mucha modestia me comparte su experiencia de bien, a lo mejor soy escuchado. Pero de la otra manera seguro que no. Seguro que no. ¿Cómo nos plantamos entonces cuando nos toca ser testigos? Desde una posición de ganadores, de ser quienes tienen agarradas la verdad del talón, quienes tenemos experiencia. Todas esas notas degradan nuestro testimonio, que si no se plantea con modestia y humildad, no funciona. Un testimonio, se los cuento, me pareció muy bonito. Durante un tiempo estuve compartiendo la habitación en el hospital con un médico de religión islámica. Este testimonio lo da un médico católico que estuvo trabajando allá en Medio Oriente. Más de una vez, él me hizo notar que nuestra manera católica de vivir la Cuaresma era mucho más blanda que el Ramadán musulmán. Mientras tanto, me enteré que su madre había fallecido hacía un año y que no había nadie que se preocupara por el estado de su ropa y sus cosas personales. De hecho, había notado que a menudo su guardapolvo estaba sucio, le faltaba algún botón. Una noche decidí lavarle el guardapolvo, planchárselo, coserle los botones que faltaban, y por supuesto a la mañana siguiente casi no lo reconoció y empezó a preguntar quién se lo había arreglado. Una vez enterado, vino a abrazarme diciéndome: ahora entiendo, amando, en silencio, has dado al mortificarse un sentido mucho más profundo del que jamás yo hubiera podido imaginar. Testimonio, modestia, anuncio discreto. Si no es así, de otra manera, probablemente nuestro testimonio nunca sea verdadero, nunca sea eficiente, eficaz, y hasta genera el rechazo, ese rechazo que nos da tanto miedo. Que el Señor nos conceda ser verdaderos testigos de Jesús.